Probando, probando, 2. Buenos días. Buenos días, amados hermanos. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Es un gozo, una vez más, poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Como bien ha dicho nuestro pastor, hoy hemos llegado al capítulo número 3. Tal vez el capítulo más esperado por algunos de ustedes, o tal vez por muchos de ustedes, en nuestra serie de la carta de Pablo a los Colosenses. La verdad que es tremendo gozo poder hablar de este capítulo en particular. En este capítulo podría decir que es uno de los capítulos más transformadores de toda la Escritura. En él Pablo aborda temas muy importantes, temas como la nueva vida en Cristo, la mortificación del pecado, el despojo del viejo hombre, el orden divino en el hogar y en el trabajo. Pero a pesar de la claridad de este capítulo que vamos a ver, o de estos versículos, esta verdad lastimosamente es olvidada o tergiversada por la iglesia de nuestro siglo. Y la verdad es que Pablo en este capítulo nos va a hablar de una forma certera. No él habla de una forma dudosa, sino que él afirma verdades importantes. Ahora, el título de nuestro tema le hemos colocado la instrucción práctica, el enfoque del verdadero cristiano. Y me gustaría que siguieran conmigo la lectura del texto, del versículo 1 al versículo 11. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Continúa diciendo el texto. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Qué hermoso texto que hemos leído. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos en esta mañana. Suplicamos en este momento, oh Padre, que puedas poner palabras sencillas, Señor, en mi boca, Señor, de tal forma que podamos entender, Señor, la verdad de tu palabra. También te suplico que coloques, Señor, oídos y un corazón tierno, Señor, un corazón suave, para mis hermanos también, que podamos escuchar la verdad de este texto. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, mis hermanos, porque sé que el tiempo, pues hoy estamos un poco limitados en tiempo, vamos a estar conversando 3 puntos en la estructura del tema de la mañana. El primero sería la introducción práctica del Evangelio, la radicalidad del llamado y el despojo del viejo hombre. Vamos a estar viendo estos 3 puntos. Pero antes de dar inicio a estos 3 puntos, yo quisiera pasar muy breve por algunos puntos en el contexto de lo que ya han hablado algunos hermanos a través de la predicación de los domingos anteriores.
de tal modo de que pueda llevarlos a ustedes a recordar eso que ya hemos visto de una forma muy breve. Hemos visto que Pablo comienza la carta presentándose como apóstol primeramente, ¿no?, de Jesucristo. Él saluda a los santos de Colosas primeramente y dando gracias por la fe que había en ellos y su amor genuino. Y también vimos en el contexto histórico, en la primera predicación de esta serie, que el pastor Clifford nos explicó sobre la ciudad de Colosas y dónde está ubicada. Pues sabemos ya, y por lo que hemos estado desarrollando en los grupos de vida, pues que Colosas era una ciudad de Frigia en la provincia romana de Asia. Pudimos ver eso, también pudimos ver que la fundación de Colosas fue en los años 60 a 62 después de Cristo. También pudimos ver que Pablo se gozaba del sufrimiento por causa del ministerio de Cristo. Esto lo pudimos ver en el capítulo 1 y vimos también que el propósito fundamental o el propósito de Pablo era presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Pero luego de esto también pudimos ver que había un grave peligro en la iglesia de Colosas, a la cual Epafras le había comentado a Pablo. Pues había doctrinas y filosofías y mandamientos de hombres. Eso lo pudimos ver. De hecho, nuestro hermano Aarón y el hermano Ramón estuvieron hablando sobre esto. También el tema del gnosticismo, pues para aquella época no se conocía aún como gnosticismo, pero era la primera semilla del gnosticismo, ¿no? El conocimiento era superior a Cristo. O sea, no era suficiente Cristo. Cristo más otras cosas, ¿no? También vimos que parte de la herejía y el peligro que había allí, pues, se centraba en la necesidad de la circuncisión para la salvación, la ordenanza de rituales ceremoniales de la ley del Antiguo Testamento, leyes dietéticas, festivas, entre otras, ¿no? Y una autodisciplina y la renuncia a placeres mundanos. O sea, si entre yo más me privo de ciertos placeres, pues yo tengo, soy más santo, tengo una dirección, una cercanía más al Señor si me privo de tales cosas, ¿no? Eso es lo que pudimos ver, y Epafras, quien fundó esta iglesia, pues viaja desde Colosas. Él era ciudadano de Colosas y viaja hasta Roma, donde se encontraba Pablo. Y desde allí pues sale esta hermosa carta y es llevada por Tíquico, quien acompañaba al esclavo fugitivo Onésimo de regreso a su amo. Eso lo vemos en la carta de Filemón. Así es que eso es lo que hemos visto, un poquito sobre la historia. Y ahora vamos a entrar ya en nuestro primer punto, la instrucción práctica del Evangelio. Verso 1. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pues Pablo efectivamente, primero, y una de las particularidades de Pablo en sus cartas, el primero aborda la sana doctrina o aborda la doctrina y luego viene a la práctica, la practicidad. ¿Cómo nosotros podemos vivir y poner en práctica esa doctrina? Y es lo que habla este capítulo. Pero Pablo, después de haber abordado el agradecimiento por la fe de los santos de Colosas, él advierte algo muy importante sobre los falsos maestros que estaban enseñando doctrina de hombre. Y a pesar de que había una advertencia muy clara de parte de Pablo, de nada sirve la advertencia, amados hermanos, tanto para aquella época como para nuestra época, si nosotros no conocemos a Dios, si nosotros no conocemos a Dios. Y si no conocemos a Dios, vivimos en ignorancia. Yo creo que muchos vivimos en ignorancia porque deseamos hacerlo o porque no tomamos el tiempo correcto para ir a las Escrituras y alimentarnos de la palabra. El profeta Oseas, pues podemos irnos al libro, y quisiera que fueran conmigo, al libro de Oseas, capítulo 4, el verso 6, donde Dios, a través del profeta Oseas, habla lo siguiente: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote.
como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Qué quiero decir con esto, amados hermanos? Necesitamos del conocimiento de la palabra de Dios. Necesitamos del conocimiento que produce la palabra de Dios para poder identificar, para que usted pueda prestar atención a estas falsas enseñanzas por algunos maestros. Y esto es lo que Pablo estaba abordando. Por esta razón Pablo, de hecho, oraba. Al inicio del capítulo 1 vimos la oración, la súplica que Pablo hacía. Primero él oraba para que ellos fueran llenados de todo conocimiento, de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, de tal forma que ellos pudieran comprender las Escrituras. A veces podemos leer y leer y leer y no comprendemos. Pablo clamaba para que ellos fueran llenados del Espíritu Santo y sobre todo pudieran comprender la verdad de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué involucra conocer a Dios, mis amados hermanos? Cuando en verdad usted y yo conocemos a Dios, su palabra efectivamente produce cambio en nuestra forma de vida. Escuche bien, la palabra de Dios produce cambios en nuestra forma de vida. Ahora, cuando usted en verdad conoce a Dios, puede entender el Evangelio, que es la verdad de Cristo en nosotros. Y sé que ya hemos escuchado, y de hecho en las exposiciones anteriores de esta serie, hemos hablado de la verdad de Cristo en nosotros. De que Cristo debe verse más reflejado en nuestra vida y cada vez nosotros, nuestra naturaleza se tiene que ver menos y se tiene que ver más a Cristo en nuestra vida. No podemos practicar efectivamente algo que no conocemos, amados hermanos, o intentar ser alguien que no somos. No podemos, de hecho, intentar adorar a Dios de la forma que nos place. Y por eso es importante y quería iniciar con el conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios. Y este era uno de los problemas que habían en Colosas. Pero ¿por qué ellos se estaban desviando? Si ellos habían escuchado la verdad, ¿por qué se desviaban? Si es tan fácil, usted dirá, pero aquí es que aquí dice todo muy claro. Pero no pasamos el tiempo, tal vez, y así hay muchas personas que no pasan su tiempo en conocer la verdad de la palabra de Dios. Y es que la espiritualidad no consiste en acomodarnos a nuestras propias maneras y adorar a Dios. El apóstol Pablo comienza afirmando una verdad muy importante. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo. Ahora, el hecho que representa que usted para resucitar con Cristo primero debe morir. ¿Sí o no? Usted debe morir para luego resucitar. Debido a que hemos resucitado con Cristo, debemos de actuar de la misma manera que Jesús actuó cuando resucitó. ¿Y qué hizo Cristo cuando resucitó? Jesús, después de su resurrección, dejó la tumba. Nosotros deberíamos dejar nuestra antigua vida, nuestra antigua forma de vivir. Jesús, después de su resurrección, pasó tiempo con sus discípulos. Nosotros deberíamos vivir nuestra vida para servir y estar unos con otros. Jesús, después de su resurrección, anhelaba al cielo, sabiendo que pronto ascendería allí. Nosotros deberíamos hacer lo mismo, reconociendo que nuestra ciudadanía está en el cielo con Él. Esa debe ser nuestra mirada, nuestro enfoque. Podemos identificar ahora dos verdades que convergen en la misma idea central, dos instrucciones prácticas. Y yo quiero hacer como un énfasis aquí, porque aquí Pablo no nos está hablando con una sugerencia, él nos está hablando de una forma firme, es una instrucción. No es una opción, sino una orden. Y primero, entonces, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y quise colocar aquí la versión también de la Nueva Traducción Viviente, porque me gusta también y nos aclara un poco. Dice la versión: pongan la mira en las verdades del cielo. Nueva Biblia de las Américas: busquen las cosas de arriba. Buscar o poner la mira en las cosas de arriba, esto involucra algunos puntos. Aspiración, un deseo ferviente, una pasión, es lo que involucra. Pero para poder buscar estas cosas, la mente debe estar puesta en ellas, su mente debe estar
puesta en ellas. Ahora, la otra verdad sería: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y nuevamente quise colocar la nueva versión de la traducción viviente: pensar en las cosas del cielo. La idea que quiero llevarles, mis amados hermanos, estas dos ordenanzas: buscar, pensar, anhelar, enfocar, mirar a las cosas de arriba. Este debe ser nuestro enfoque. Y yo quería traer con ustedes un ejemplo de forma que nos pudiera ayudar. De hecho tenía dos, pero vamos a utilizar uno en esta mañana. Y quisiera utilizar el ejemplo de una brújula. No sé si alguno de ustedes en algún momento ha podido tener la oportunidad de utilizar una brújula. Pues yo, sí recuerdo utilizarla, sí se nos enseñó a utilizar una brújula. Ella siempre apunta al norte y de hecho es sumamente importante este instrumento y sigue siendo importante para la navegación. Yo recuerdo que en el año 2013 nosotros fuimos dejados en nuestra formación. Para los que no saben, en algún momento de mi vida pasada, pues fui parte de la fuerza pública y para mi capacitación necesitábamos pasar por el tema de un curso y un seminario sobre la supervivencia. Y fuimos dejados en un lugar bastante boscoso de Panamá con algunos compañeros y una brújula. Y debíamos utilizar la brújula para volver al camino correcto, ¿no? Y si no utilizáramos bien la brújula, nos íbamos a perder y íbamos obviamente a correr el peligro de fracasar la prueba. Entonces, la idea de la brújula, que apunta siempre al norte y nos lleva al camino correcto para no perdernos, es la que quiero utilizar para que podamos ver de cómo poner la mira, en la brújula, en este caso, cómo poner la mira en las cosas del cielo, cómo poner la mira en Dios, en la palabra de Dios. Amados hermanos, como la brújula que apunta siempre al norte, así debemos apuntar a las cosas del cielo. En nuestro caminar debemos pensar y apuntar a la vida eterna, en la bendita esperanza del regreso de nuestro Señor Jesús. Esa debe ser nuestra mentalidad hoy en día. Debiéramos estar pensando en esto. Y no podemos de ninguna manera vivir una vida arraigada, aferrada al mundo, amados hermanos. Con raíces aquí en la tierra, aferrados, entristecidos, pensando en las cosas que son perecederas. Y me llama mucho la atención que algunos en algún momento podemos tener esa expectativa de vivir muy felices y muy cómodos en el mundo. Y de hecho no hay nada de malo en ello. Pero a veces anhelamos tanto una buena casa, de hecho, que no damos gracias a Dios por la que ya tenemos. Anhelamos tanto un nuevo vehículo, tal vez, de alta gama, y tantas otras cosas materiales que vamos a estar conversando más adelante en el mismo texto. Porque deseamos tener fama, deseamos ser reconocidos, deseamos tener un buen trabajo y demás. Y no es que esto sea malo, mis amados hermanos, pero a veces estas cosas nos están distrayendo de dónde debe estar nuestra mira, de dónde debe estar nuestro pensamiento. Pero Dios no nos manda a vivir aferrados a estas cosas, sino gozosos en Cristo, poniendo nuestra mira, nuestro deseo como un anhelo y enfoque en el cielo, en las cosas que nos preparan para el reino eterno. Que nos preparan para el reino eterno, mi amado hermano. No podemos vivir pensando un enfoque distante del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces pensamos así: sí, yo todavía tengo tiempo para tomar un título más, tengo mucho tiempo para que mis hijos crezcan y hagan. Y tenemos un enfoque pero muy, muy distante del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Acumulando tesoros, perdiendo el tiempo, distraídos. Y de hecho me llama la atención cuando nuestro pastor nos habló sobre las redes sociales, y no es que sea malo las redes sociales, pero cómo esto nos está quitando tiempo hoy en día, mis amados hermanos. Cómo estamos siendo esclavos a las redes sociales. Y así a muchas otras cosas. Amado amigo y hermano de nuestra iglesia, persona que nos visita por primera vez, nos sentimos contentos de que estés con nosotros. Pero yo quisiera decirte algo. Y quisiera hacerte una pregunta.
¿Por qué debemos buscar y poner la mira y pensar en las cosas del cielo, más no en las de la tierra? ¿Qué hay de malo? Y la respuesta quiero que la leamos en el verso número 3. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Escucha esta verdad. La promesa del regreso de Jesús no es solamente que veremos su gloria, sino que también seremos manifestados con Él en gloria, mi amado hermano. Mire esta promesa tan hermosa que podemos ver aquí. Y en el verso 4, cuando Cristo, nuestra vida, Cristo su vida, y a veces decimos el fútbol es mi vida, mis hijos son mi vida, para aquellos que les gusta jugar fútbol, ¿no? Que van de noche y vamos a jugar fútbol, yo soy uno de los que me gusta. Pero a veces decimos en estas cosas que son buenas, sí, pero pequeñas, y decimos, el fútbol es mi vida, los animales son mi vida, mis hijos son mi vida. Aquí Pablo decía, Cristo, ¿qué es? Nuestra vida. Su vida debe ser nuestra vida, Cristo para nosotros, mis amados hermanos. Mire la verdad importante que podemos ver en el texto. Pensar en las cosas del cielo, como Cristo siendo nuestro motor, nuestra vida, mis amados hermanos. Ahora, quisiera pasar ya al punto número 2. Sé que hay bastante que ver aquí en cuanto a poner nuestra mira. Yo iba a utilizar un ejemplo que me gusta y me apasiona, el tema de un soldado. De hecho, he utilizado muchos ejemplos de soldados. Para un soldado colocar su mira es algo distinto. Para un soldado colocar su mira es colocar la mira en un rifle, en su arma, para protegerse, tal vez porque su vida está en riesgo, está en peligro. Él sabe que si se distrae en el entorno en general, él puede perder su vida. Para un soldado, él necesita poner su mira en su arma, colocando para poder defenderse del enemigo. Nosotros deberíamos ser así. En ese sentido, nuestra arma, la palabra de Dios, nuestro enfoque al levantarnos, al anochecer, al dormir con nuestra familia, ese debe ser, poner la mira en las cosas del cielo. Ahora, el punto número 2, la radicalidad del llamado de Pablo. Y yo he utilizado este término, la radicalidad. Yo sé que tal vez es un término que para muchos no les guste o algunos se sientan incómodos con la radicalidad, pero yo quiero que sepa, hermano, que aquí Pablo hace un llamado radical. Aquí no hay sugerencias en lo que estamos viendo. Aquí no hay opciones, ¿sí? Entonces es un llamado radical de parte del apóstol Pablo. Verso 5, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Ahora, mientras el mundo y la campaña del mundo, y usted lo puede ver cuando enciende la televisión, la radio y demás, o cuando usted va a cualquier lugar, mientras el mundo enseña que debemos vivir para satisfacer nuestros deseos. Conceptos como el amor propio. Escucha estos conceptos. El amor propio, usted merece mirarse usted primero, su amor vale más, ¿no? Su amor propio. Yo me lo merezco, usted se lo merece. Yo me lo merezco. Que la vida es una. Yo sé que tal vez usted cuando escucha estos refranes, tal vez usted sí, yo he escuchado. Que el tiempo pasa y debes disfrutar. Entonces viene el apóstol Pablo y viene así, con esta carta. Viene el apóstol Pablo y nos dice de la siguiente manera, que hagamos morir a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. El contraste es serio, mi amado hermano. Es serio. El contraste aquí es muy serio. O vivimos para Cristo o vivimos para la carne. O seguimos los deseos de este mundo o buscamos las cosas del cielo. Lo que quiero decir con esto, no puedes servir a dos señores, amados hermanos. No puedes. No podemos.
La vida cristiana no es una convivencia pacífica con el pecado. Y esta es una lista en la que Pablo dice o ordena ejecución. La palabra ejecución. La orden es aquí de ejecución, dar muerte. Dar muerte al pecado. La lista que estaba mencionando Pablo aquí es de ejecución, de ejecutar ya, así, de ejecutar. Como cuando usted está en un tribunal, de ejecución. La lista que Pablo presenta expone la profundidad del corazón humano. Comienza con pecados ligados a la inmoralidad sexual, la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos. Estos pecados gobernaban en esa época de Colosas. No hay nada nuevo, mis amados hermanos. Estos pecados gobernaban en esa época y siguen gobernando hoy en nuestro pleno siglo, en nuestra actualidad. Siguen gobernando estos pecados. Mientras el mundo ve la impureza sexual como libertad, como una necesidad básica, ya la impureza sexual es vista como una libertad en todos lados. Usted puede vestirse de la forma que usted quiera, usted tiene derecho a ciertas cosas. Mientras el mundo vive de esta forma, y esto está impregnado en todos lados, las redes sociales, la televisión, la música, nosotros debemos cuidar también de qué cosas nos estamos exponiendo o qué cosas estamos exponiendo a nuestros hijos también. Luego Pablo termina en esta primera lista con una advertencia o con un pecado que lo llama como idolatría, la avaricia. Y es interesante, me hubiese gustado poder abordar cada uno de estos pecados, pero son pecados externos que tal vez a veces son visibles, a veces pues los ocultamos. Estos pecados de los malos deseos, la impureza, las pasiones, esos deseos ocultos que primero vienen a nuestra mente, que primero pensamos. Por eso el contraste aquí que Pablo utiliza de poner nuestro pensamiento, nuestra mira en el cielo. Porque si usted no lo hace, amado hermano, usted va a estar pensando en otras cosas. Su mente. Y a veces decimos, pues que estos pecados, bueno, primero usted tiene que pensarlo para luego ejecutarlo. Por eso él dice los malos deseos. Ahora, mientras él pues habla sobre estos pecados, volviendo al texto, luego habla de la avaricia y la llama idolatría. Y es que la avaricia es un deseo desordenado de los bienes materiales. Es un deseo muy desordenado. Y a veces sufrimos de eso también, de los deseos desordenados por los bienes materiales y la riqueza. El consumismo no es una falta de carácter, sino es algo que está adorando a Dios. No es una falta de carácter lo que nosotros tenemos, amados hermanos, el consumismo, no. A veces podemos decir conceptos como tengo una debilidad por estas cosas. Es algo inofensivo, yo lo controlo, no pasa nada. Voy por aquí lugar, pero la avaricia es un problema serio, mis amados hermanos. El consumismo es una adoración a otros dioses. Y podemos ver muchos textos sobre esto. Y me gustaría que me acompañaran a Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancia. También esto es vanidad. Segunda de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 10, Segunda de Timoteo 6:10 también dice de la siguiente manera: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Y nos hacemos clavos, y por eso Pablo lo dice muy serio. La idolatría, la avaricia, el desear con ansia, ese deseo descontrolado. Lucas 12:15. También les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Otro texto sería Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Wow, sorprendente, hermanos. Ahora a mí me gustaría hacerles una pregunta individual y no espero una respuesta de parte de ustedes, pero me gustaría llevarlos a que usted pudiera meditar y pensar allí donde usted está.
y creo que es un ejercicio que yo he aprendido a hacer también. Cuando oras, ¿cuáles son tus peticiones? ¿Qué le dices al Señor o qué es lo primero que le pides? No sé si usted ha hecho esto en algún momento, pero cuando usted ora, ¿qué le dices al Señor o qué es lo primero que pides? Pues en lo primero que hayas pensado puede evidenciar dónde están los deseos de tu corazón. Y yo no quiero que ustedes me malinterpreten, amados hermanos, pero yo creo que a veces en nuestra forma de orar usted puede darse cuenta qué está sucediendo allí. Y cuando oramos de una vez, Señor, dame, Señor, para mí esto, necesito aquello, y sin darnos cuenta. Y usted no se da cuenta. Y tal vez ahorita, en este preciso momento, usted haya caído en cuenta de que también en algún momento puede haber estado haciendo esto. Y ni siquiera, de hecho, pedir por su prójimo. Y por eso lo interesante de Pablo, cuando en el capítulo 1 habla de la oración ferviente que él hacía por los colosenses, primeramente para que fueran llenados de todo conocimiento, de su voluntad. Amados hermanos, hay cosas más importantes que el materialismo que tiene nuestro Señor, la sabiduría, el conocimiento pleno que Él ofrece. Entonces, quería dejarles esta prueba para que nosotros pudiéramos ver también y analizarnos. Y el impacto de la radicalidad del llamado que está haciendo Pablo aquí. Consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. Considérenlos como muertos. No es una negociación con el pecado. No lo es. Sino darle muerte. No es un acuerdo suave, sino una decisión firme de renuncia. No es una solicitud de ajustes superficiales, sino una sentencia de muerte para el viejo hombre. No es decir, yo controlo esto, no es una convivencia pacífica con el pecado. No, yo no tengo este problema. Es darle muerte. Y yo quería también utilizar esto en cuanto a la mortificación del pecado, algo que hemos estado aprendiendo. El teólogo escocés Sinclair Ferguson escribió un documental sobre la mortificación del pecado, utilizado en nuestro seminario William Carey. Siempre me gusta, pues cada vez que tengo la oportunidad, pues ver lo que hemos estado aprendiendo. Y él redactó lo siguiente: mortificar al pecado es tan simple como eso. Rehúsalo, haz que muera de hambre y recházalo. No puedes mortificar el pecado sin experimentar el dolor. No hay otra manera. Pero esta tarea no se logra sin cumplir con el propósito positivo del Evangelio de revestirse del Señor Jesucristo. Usted no puede mortificar al pecado si usted no se reviste. Por eso, Cristo en nosotros. Romanos 13, 14. De hecho, pudimos ver en nuestra lectura bíblica al inicio del servicio, Romanos 13, 14, antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ella. Wow, hermanos. Aquí hay una verdad importante, aquí hay una consecuencia fuerte para aquellos que insistan en vivir con estos pecados. Aquellos que insistan en vivir con su antigua naturaleza, en su presente. Pablo es claro con los colosenses: quien vive según la carne cosechará la justa ira de Dios. Quien vive, quien no rinde estos pecados al Señor, estos pecados le van a acompañar hasta el juicio, mi amado hermano. Lastimosamente, y es la verdad. Es importante notar que Pablo no escribe a incrédulos también aquí. Está hablando a ti, joven. Está hablando a ti, hermano, padre de familia, adulto, persona que nos estás visitando.
está hablando a nosotros, a cada uno de nosotros. Pablo, a cristianos que habían creído en el Señor, en Jesús. Él estaba escribiendo a estos y estos se estaban desviando por la falsa enseñanza. Él hablaba a mujeres y a hombres que habían confesado a Cristo y que alguna vez anduvieron en estos pecados. Es posible, aunque trágico, amados hermanos, que estos pecados puedan ocasionalmente marcar la vida de un cristiano. Y tal vez usted, en lo personal, en algún momento haya tenido estos problemas, estos pecados en su vida. Pero aunque sea trágico, estos pecados ya no deben ser parte de nuestra nueva vida. El pecado pudo ser nuestro pasado, pero no puede ser de ninguna manera nuestro presente. Amado hermano, ¿qué quiero que sepas? Que la santidad no es automática. No es que nosotros vayamos de una vez, de una forma automática, porque es importante que aclaremos esto. Incluso después de la conversión, la batalla continúa. Pero aquí hay algo importante, amado hermano, donde usted puede tener esperanza y refugio, es que usted no lucha solo, sino con Cristo. Y aparte que tiene a hermanos que están junto a usted en la comunión de la fe. Hermanos también que tienen el Espíritu Santo, así como usted no lucha solo. Poder del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Podemos tener esperanza. Y si usted tiene o está pasando por alguno de estos pecados que el apóstol Pablo hablaba claramente a la iglesia de Colosas, llévelos a los pies de Cristo. Amén. Llévelos a los pies de Cristo. Usted no puede solo. Definitivamente usted no puede solo. Ahora, el verso 8, para hablar sobre el despojo del viejo hombre. Y aquí sigue todavía y la cosa se va intensificando de una forma más y más. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insulto, lenguajes ofensivos de su boca, y dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que los creó. Ahora, vimos una lista externa y usted dirá, no, yo no tengo tal vez estos problemas y amén por ello. Pero ahora viene otra lista en la que Pablo nos dice también que debemos desechar. La lista de los pecados que Pablo menciona: ira, enojo, malicia, insultos, lenguajes ofensivos de su boca, son tenidas por muchos como inofensivas, insignificantes. Los cristianos pueden pasar por alto por su poca peligrosidad, pero Pablo nos reta a despojarnos del viejo hombre en cada área de nuestra vida. Y lo interesante de esto es que Pablo habla primero de lo externo, de esta inmoralidad sexual, malos deseos y demás, y de la avaricia, y luego habla de los internos de nosotros también, del pecado, del viejo hombre. No basta con solo mortificar los pecados visibles ligados a los deseos de la carne y el materialismo. Es importante que desechemos los pecados internos de nuestro corazón. Y el verbo aquí es utilizado, que utiliza Pablo, es muy fuerte aquí: desechar. Representa la idea de alguien quitándose la ropa sucia. Cuando usted, pues, imagínese que usted a diario, usted tenga un trabajo, por el ejercicio de su trabajo, tal vez la construcción, otro tipo de trabajo que ejerza ejercicio físico, usted se suda, usted se ensucia, y usted el día siguiente no se cambia la ropa, y el día siguiente vuelve y sigue usando esa ropa, y el día siguiente sigue usando esa ropa, y sigue usando esa ropa. Bueno, aquí el verbo que utiliza Pablo, desechar, representa esa idea de quitarse la ropa sucia, quitarse, despojarse del viejo hombre. El Evangelio exige que sea quitada la ropa vieja. Es imposible vivir la nueva vida vestido de su ropa vieja. Ira, enojo, malicia, insultos, lenguajes ofensivos de su boca. Estos pecados son difíciles de identificar, amados hermanos. Estos pecados no son fáciles.
de identificar. Si yo le preguntase a usted, ¿usted sufre de orgullo? Usted se analiza, tal vez usted dirá, wow, yo creo que no. Y así muchas otras cosas. La lista que Pablo está mencionando aquí son pecados difíciles de identificar en nuestra vida. Y es la verdad, amados hermanos, son difíciles de identificar y de reconocer. Y probablemente usted, escuchando, dirá en sus pensamientos, no tengo este problema, esto no es mi lucha. Y la verdad, amado hermano, que podemos llegar a ser peor de lo que pensamos que somos. Engañoso es el corazón. Jeremías 17, el verso 9, el verso 10. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Marcos 7, 21 y 23. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricia, maldades, engaño, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Por Proverbios 28, 26. El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. Lo que quiero transmitir a cada uno de ustedes, amados hermanos, y advertir en contra de la autoconfianza. Nuestro corazón, sin la intervención de Dios, tiende a desviarse. Nuevamente repito, la ira, enojo, malicia, insultos, lenguajes ofensivos de su boca, cada uno de estos pecados son cometidos principalmente por lo que pensamos y luego decimos, luego hablamos. A veces no nos damos cuenta cuando estamos hablando de una forma irada o tenemos problemas con la ira. Yo soy de esta forma, yo simplemente soy así. Creo que el apóstol Pablo a través de esta carta nos está llevando a que nos analicemos y revisemos y llevemos a los pies del Señor aquellas áreas de nuestra vida que no hemos llevado. Pablo llama al creyente a una obediencia más profunda. No dice que refrenemos nuestra lengua, nos dice refrenemos nuestra lengua. ¿Cuántos cristianos permanecen sumergidos y esclavizados en estos pecados, creyendo que solo son pecados, que solo los pecados escandalosos son peligrosos? A veces, pues, los adultos, tal vez, los ancianos, pues, que no tenemos problemas con estos pecados externos, pero ¿cuántos aún nosotros, pues, luchamos con estos pecados internos en nuestra forma de hablar, en nuestra ira, el enojo? Nos molesta algo. Cuando voy al volante del vehículo, podemos aprender el texto, que el viejo hombre se esconde en nuestras palabras, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestros sentimientos y expresiones que brotan del corazón. Por lo tanto, Pablo ordena a los cristianos santos de Colosas, dejen de mentirse los unos a los otros. Dejemos de mentirnos, puesto que han desechado el viejo hombre con sus malos hábitos. También es para cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, que somos parte de la familia de la fe, como tú eres mi hermano, mi familia ahora. Dejémonos de mentir. Llevemos a los pies de Cristo aquellas áreas que no hemos llevado. Es el llamado de esta mañana. Identifiquemos, analicemos nuestra vida y confiemos en el Señor, en la esperanza que Él nos da de que no luchamos solos, amados hermanos. Pongamos nuestra mira en las cosas del cielo. No nos distraigamos en las cosas perecederas de este mundo. Sabemos que Satanás, pues, es el autor y consumador de la distracción y de la falsedad, de la suplantación de identidad, del engaño. Y por eso aquí la orden del apóstol Pablo: dejen de mentirse los unos a los otros. Sabemos que Dios no tolera la mentira. Y hay una sola verdad, mi amado hermano. No podemos estar marcados por la falsedad. La verdad, aunque cueste, debe ser nuestra realidad. La mentira puede parecer muy pequeña, pero causa una herida que duele, mi amado hermano. Causa una herida que duele.
Yo sé que a nadie de ustedes les gustase que alguien les mintiera. Y usted viviendo en falsedad toda su vida. El Señor no tolera la mentira, mi amado hermano. La mentira causa una herida que duele. Destruye la confianza y contamina la iglesia. Cristo es la verdad y no tolera la falsedad y la mentira. Aquí hay un llamado muy claro de parte del apóstol Pablo para cada uno de nosotros, que nos llama a vivir y hacer por práctica nuestra forma de vida. Ya vimos lo que Él nos advertía en el pasado, ya vimos esos peligros, ahora ya conocemos esto. ¿Qué vamos a hacer? Y ya para finalizar, y antes de que oremos, yo quería hacerle algunas preguntas de forma de aplicación. ¿Cuál es una sola cosa que has aprendido del texto? ¿Cómo se aplica esta verdad a mi vida? ¿Con quién puedes compartir esta verdad que has aprendido? Hay decisiones que tomar, hay pecados que confesar. Y antes de que oremos, yo quería, mi deseo es tomar un pequeño momento, tal vez un minuto, allí donde está usted. Tal vez yo no lo conozca, tal vez yo no sé, solo sabemos que el Señor escudriña el corazón. Pero la idea es que usted pueda pensar en lo que hemos visto en esta mañana, de ver en estas listas que el apóstol Pablo de una forma radical pues aborda un llamado radical, una radicalidad profunda, no es una opción. Que eran aquellas áreas de su vida que usted todavía no ha llevado a los pies del Señor, que usted pueda meditar en ello, y si usted tiene algo que confesar, usted pueda en este momento hacerlo, inclinando su rostro allí donde está usted. Y yo voy a terminar con una oración. Tal vez hay cosas que no conocemos y que solo usted conozca. Tal vez su viejo hombre sigue estando presente allí. Tal vez el orgullo de su corazón, tal vez el conocimiento, tal vez la ira, el enojo, tal vez haya cosas que no le ha entregado el Señor. Usted tome su tiempo allí donde está usted y hable con Dios, porque en Él tiene esperanza, mi amado hermano. En Él usted tiene la esperanza, y esta esperanza gozamos nosotros, los hijos de Dios. Señor, gracias te damos en esta mañana, Señor, ya de tarde, Señor, que nos has permitido hablar, Señor, sobre este texto, Señor, sobre la verdad de tu palabra. Es un llamado radical que hemos visto. Sabemos que no somos perfectos, Señor. Sabemos, Señor, que te necesitamos, que no estamos solos, Padre. Suplicamos por cada uno de los presentes, Señor. Quita el engaño de nuestro corazón, ayúdanos a poder entregarte cada área de nuestras vidas. Que podamos vivir en Cristo, Señor. Que ese sea nuestro reflejo. Te necesitamos, ayúdanos a identificar el engaño, Señor. La distracción, Padre. Llévanos con bien a nuestros hogares también, Señor. Y gracias por todos los presentes, por cada familia. En Cristo Jesús oramos. Amén.